La guerra contra el narcotráfico en México ha dejado algunas de las historias más desagradables y tristes. Sin embargo, en medio de tanto drama, también hay lugar para la valentía y el amor, incluso si esos sentimientos tan puros se expresan a través de una brutal cacería para detener a los infames sicarios de los Zetas. En el año 2014, el secuestro y asesinato de una joven desencadenó una investigación de película llevada a cabo por su progenitora, Miriam Rodríguez, una simple comerciante de 54 años. Pero su vida y sus hazañas no tienen nada de simpleza. De hecho, son demasiado impresionantes incluso para la ficción. No se trata de un papel interpretado por Nicole Kidman o Meryl Streep. La heroína de esta tragedia es una madre dispuesta a todo para vengar a su hija. Acompáñanos en una de las entregas más impactantes en la historia de Militarmente. Te aseguramos que quieres conocer a la protagonista de este video. Estoy grabando. Primer acto: el crimen. Lo que acabas de ver y escuchar no corresponde a una zona de guerra en Medio Oriente, sino a una ciudad mexicana, San Fernando, Tamaulipas. El año 2014 fue una época especialmente oscura. La región se convirtió en el epicentro de la violencia de numerosos cárteles, en particular de los temidos Zetas, el más brutal de todos. Ese grupo inició como brazo armado del Cártel del Golfo, pero pronto sus métodos sádicos, que incluían la tortura y el desmembramiento, les permitieron conformar un frente independiente. De esa manera se transformaron en una de las principales amenazas a la seguridad de México, con negocios tanto en el narcotráfico como en el secuestro de personas. El 23 de enero de 2014, Karen Rodríguez, una joven de apenas 16 años que trabajaba en el negocio familiar, regresaba a su casa luego de una jornada extenuante. En ese momento, dos camionetas rodearon su vehículo y la detuvieron de forma violenta. Hombres armados la sacaron a la fuerza y se marcharon con ella, amenazándola a punta de pistola. En primer lugar, la llevaron a su casa para corroborar si podían tomar algo de valor. Afortunadamente no había nadie en la vivienda. Tal vez la presencia de otra persona hubiera desatado una masacre incluso peor. Karen fue amarrada y amordazada. En ese momento alguien tocó a la puerta. Era un mecánico que había sido llamado para reparar la camioneta familiar. Los secuestradores entraron en pánico y lo agarraron también a él. Después huyeron. La familia Rodríguez se percató de inmediato del secuestro, una práctica desgraciadamente común en San Fernando. Con el dinero obtenido por esos ataques, cárteles como los Zetas financian sus guerras callejeras contra otras organizaciones narco. Las manifestaciones que reclamaban justicia eran cosa de todos los días. Al poco tiempo llegaron las llamadas en las cuales se pedían sumas de dinero en dólares para asegurar el regreso con vida de Karen. Es momento de presentar a la verdadera protagonista de esta historia. Un personaje que no tiene nada que envidiarles a las heroínas cinematográficas más legendarias. Estamos hablando de Miriam Rodríguez, la madre de la joven secuestrada. Las semanas posteriores al rapto de la muchacha se convirtieron en un infierno para la familia. Su rutina estaba repleta de llamadas, amenazas y falsas promesas.
Para el pago del primer rescate, los Rodríguez obtuvieron un préstamo de un banco que ofrecía líneas de crédito para ese tipo de pagos. El clan siguió al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud. Luego esperó en un panteón local donde supuestamente iba a efectuarse la liberación. Su paciencia fue en vano. Los secuestradores jamás llegaron al lugar. En su desesperación y sabiendo que no tenía nada que perder, Miriam solicitó una reunión con integrantes de las células locales de los Zetas. Para su sorpresa, accedieron. En un pequeño bar de Tamaulipas conocido como El Junior, se llevó a cabo el encuentro. Junto a la mujer se sentó un joven delgado de no más de 20 años, casi la misma edad que Karen. ¿Cómo dos personas del mismo país y región pueden llevar vidas tan dispares? Miriam le rogó al muchacho que liberaran a su hija, que ella estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario para evitar su asesinato. Cada tanto una radio que colgaba del cuello del narcotraficante sonaba anunciando mensajes. El misterioso sujeto le afirmó que su cártel no tenía ninguna chica secuestrada, pero que a cambio de $2.000 él mismo podía ayudar a localizarla. Rodríguez pagó, pero un detalle llamó su atención. A pesar de la estática radial, escuchó en la radio el nombre en clave de Sama. Esas 4 letras no se le borraron jamás. Después de una semana, ese supuesto contacto con el cártel de los Zetas dejó de contestar el teléfono. En su lugar, otras personas llamaron afirmando ser parte de la organización, demandando un poco más de dinero, tan solo $500 para liberar a la muchacha. La familia dudaba que eso fuera a devolverles a Karen, pero igualmente abonaron la suma. Con cada pago, el clan recobraba el ánimo. La paciencia y la esperanza son poderosas y adictivas, pero tienen un límite. Miriam se había mudado con su hija mayor, Azalea. Una mañana, luego de varias semanas del último pago, la madre bajó las escaleras y le anunció a su primogénita que Karen ya no iba a regresar. La mujer había atravesado el duelo en silencio y ahora tenía la seguridad de que su amada hija había sido asesinada hacía tiempo. Pero eso no fue todo. Dijo que no descansaría hasta encontrar a la gente que se llevó a Karen, que los cazaría uno por uno hasta darles muerte. Azalea vio cómo la tristeza se convertía en decisión y cómo la esperanza daba paso a la sed de venganza. Segundo acto: la venganza. El mecánico que fue llevado junto a Karen fue liberado a los pocos días. A los Zetas no les interesaba, era un hombre humilde al que no podían exprimir ni un solo centavo. Miriam lo contactó y lo interrogó para saber cualquier cosa que hubiera visto o escuchado. Ella ya no confiaba en la policía, por lo que decidió emprender su propia investigación para dar con los responsables. Como persona común y corriente no tenía acceso a ningún programa de búsqueda oficial, pero sí a una de las bases de datos más grandes de la humanidad. Una en la cual se encuentran prácticamente todas las personas: las redes sociales. Miriam sabía que incluso los narcos de poca monta suben fotos y alardean sobre sus crímenes. Tan solo debía esperar a que uno de ellos se descuidara. ¿Recuerdas ese nombre que la mujer escuchó a través de la radio? Sama se convirtió en su primera pista. Una vez confirmado que el joven estaba involucrado, trató de dar con ese rostro nuevamente a través de cientos de perfiles de Facebook. Su cacería dio frutos una mañana cuando encontró una fotografía etiquetada con ese nombre. De inmediato lo reconoció. Junto a él había una muchacha con el uniforme de una heladería a 2 horas de San Fernando. Era la primera pieza en un rompecabezas sangriento y oscuro.
Miriam Rodríguez vigiló la tienda durante semanas hasta que se aprendió de memoria el horario de la joven de la fotografía. Esperaba a cada cambio de turno que apareciera Sama, con quien evidentemente tenía una relación. Una noche la madre de Karen decidió seguir a la pareja para descubrir la dirección en la que vivían, pero para enviar a las autoridades necesitaba más que eso. Tenía que ponerle un nombre completo al rostro del joven narco. Miriam se cortó el pelo y lo tiñó de rojo encendido para que Sama no la reconociera. Luego se puso un uniforme oficial que conservaba de su antiguo trabajo en la Secretaría de Salud. Con una identificación que parecía real, pasó todo un día haciendo una encuesta falsa en el barrio, hasta que consiguió los detalles básicos de ese muchacho con el que se reunió hacía meses en el bar. Una vez descubierta la identidad, Miriam acudió a las autoridades locales, estatales y federales, pero nadie quería ayudarla. Iba a todas partes con sus archivos, con el espíritu de una guerrera que no aceptará un no como respuesta. Al final consiguió que un policía federal accediera a ayudarla. Desafortunadamente, cuando el gobierno giró una orden de aprehensión, Sama ya se había fugado. Frustrada, Rodríguez redobló sus esfuerzos para identificar al resto del grupo, y poco después tenía fotos del joven posando junto a otros criminales. Como en las mejores películas, la suerte sonríe al protagonista para que pueda cumplir con su misión. El 15 de septiembre de 2014, durante la celebración de la independencia mexicana, apareció en el negocio del hijo de Miriam un joven delgado que buscaba gorras. Era Sama. El criminal se percató que estaba siendo observado y echó a correr, pero fue atrapado en la plaza principal de San Fernando. Ya bajo custodia, Sama sumó detalles fundamentales que faltaban en la investigación realizada por Miriam Rodríguez. Además, brindó los nombres y ubicaciones de sus cómplices. Uno de ellos era Cristian José Zapata González, quien recientemente había cumplido 18 años. Cuando fue capturado, este muchacho estaba muy asustado durante el interrogatorio. Sabía que le esperaba una larga estancia en prisión. En un momento en que Miriam se encontraba afuera de la sala donde lo detenían, el joven preguntó si podría ver a su madre ya que tenía hambre. Conmovida, Rodríguez entró y le dio su comida y una gaseosa. Tal vez ablandado por su generosidad, Cristian les dijo todo. Estoy dispuesto a llevarlos al rancho donde matan, donde deberían estar enterrados todavía sus cuerpos, dijo en una declaración a la policía refiriéndose a las víctimas del grupo de secuestradores. Y así fue. Zapata González guió a las autoridades hasta un rancho abandonado al final de un camino de tierra. La casa de adobe tenía la fachada marcada con agujeros de bala, huellas de un enfrentamiento ocurrido hacía varios meses. En ese lugar, la Marina de México había abatido a 6 sicarios de los Zetas. Tras escarbar en los lugares señalados, se llegó a un hallazgo espeluznante. Huesos de distintos tamaños. Algunos eran apenas astillas. En un árbol colgaba el nudo de una horca manchada con sangre, herramienta presuntamente utilizada para asesinar a los prisioneros por pura diversión. Miriam encontró allí pertenencias de Karen, por lo que estaba segura que su hija había pasado en ese rancho las últimas horas de su vida. En primera instancia, los forenses dijeron que la muchacha no se hallaba entre las decenas de cuerpos que habían identificado en el lugar. Pero Rodríguez disputó el análisis del gobierno y finalmente tuvo razón. Al año siguiente, un grupo de científicos encontraron un fragmento de fémur que pertenecía a su hija. Ahora la familia podía cerrar al menos una de las heridas, con la seguridad de conocer el desenlace de Karen y la recuperación de restos a los cuales rendirles tributo. Pero aún había fuego en el corazón de la matriarca. Al cabo de unos días, Miriam,
comenzó a sospechar de una vecina que conocía de toda la vida. Una mujer un par de años mayor a su hija que había caído en la mala vida producto del consumo de drogas y la prostitución. Su nombre era Julissa Betancourt, y al igual que con Sama, la protagonista de este video investigó la relación de la vecina con criminales de la zona. La policía confiaba plenamente en el criterio de la madre, así que detuvieron a Betancourt. Al poco tiempo confirmaron que varias de las llamadas de los secuestradores habían sido efectuadas desde la vivienda de la detenida. Otra pieza más se sumaba al rompecabezas. Envalentonada por sus victorias, Miriam Rodríguez continuó investigando a otros posibles autores del crimen. El rastro se hacía cada vez más tenue. Con el correr de los meses, la mujer llenó un maletín con pistas. Algunos culpables estaban muertos, otros en prisión. Así narraban los medios de comunicación los logros de la mujer. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas detuvo en Boca del Río, Veracruz, a Alejandra N., apodada La Machorra, quien presuntamente participó en el secuestro y homicidio de Karen Alejandra, hija de Miriam Rodríguez. Los que seguían en libertad intentaban construir una nueva vida como taxistas, repartidores de garrafas, o en el caso de Enrique Joel Rubio Flores, uno de los asesinos de Karen, como un cristiano renacido en el pequeño pueblito de Aldama de apenas 13.000 habitantes. Miriam fue hasta allí y comenzó a asistir a reuniones religiosas, en las cuales logró avistar al criminal que había participado en la muerte de su hija. Al cabo de una semana, la policía lo escoltó esposado para cumplir su condena por sicariato. La cacería de los asesinos de Karen llevó a la mujer a todos los rincones de México. En una de las operaciones más impresionantes, Miriam viajó hasta el puente internacional que une el territorio azteca con Texas. No estaba desprotegida. En una bolsa llevaba una pistola 9 milímetros cargada, lista para disparar. Las pistas de su investigación la habían llevado hasta allí para atrapar a un vendedor de flores que hacía tan solo un año era asesino al mando de los Zetas. La madre vengadora tenía una foto para identificar al muchacho, pero para esta altura su propio rostro era tapa de diarios y noticias, por lo que tuvo que disfrazarse para poder acercarse. Se puso una gabardina encima del pijama, cubrió su melena pelirroja con una gorra de béisbol y metió la pistola en su bolsa. Miriam sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Al escapar de la justicia, volvió al oficio que conocía para llegar a fin de mes. En el paso a Texas, Miriam recorrió la zona de los carritos de comerciantes callejeros en busca de flores, pero justo ese día el joven se encontraba atendiendo un puesto de lentes de sol. Cuando por fin lo halló, la mujer no pudo contener sus emociones y reveló su identidad. El ex integrante de los Zetas la reconoció y huyó. Como la heroína en una película de acción, Rodríguez fue detrás de él y lo atrapó de la camisa. Ambos cayeron al suelo y tras un breve forcejeo, la mujer puso al vendedor contra el barandal, apretó la pistola contra su espalda y le dijo: «Si te mueves te disparo». Lo mantuvo ahí casi una hora hasta que finalmente llegó la policía para transportarlo hasta el destacamento local. En 3 años, Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate. Una galería de criminales canallas que intentaban rehacer sus vidas con diversas ocupaciones. En total atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa pero vulnerable. Todos sabían quién era y dónde vivía. Era cuestión de tiempo para que los narcotraficantes se cobraran venganza por su cruzada. Tercer acto: la caída. En marzo de 2017, casi 40 convictos se escaparon de un penal en Ciudad Victoria, donde se encontraban los asesinos de Karen. Rodríguez se preocupó y le pidió protección al gobierno. Debido a la fuga de los reos secuestradores, hubo una fuga masiva de reos, todos sabemos. Debido a en esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también
pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. La policía dijo que enviaría patrullas de manera periódica a su casa y a su trabajo, pero la promesa fue cumplida solo de forma parcial. La familia Rodríguez no estaba conforme con la protección, pero Miriam no dejó que eso la detuviera. Desafortunadamente, la heroica mujer se fracturó el pie persiguiendo a uno de los objetivos de su lista, una muchacha que se había ido a trabajar como niñera a Ciudad Victoria. Como acostumbraba, Rodríguez pasó días estacionada afuera de la casa de su presa, esperando que la joven saliera. Cuando la policía por fin detuvo a la muchacha, Rodríguez corrió pero se tropezó y en su caída se rompió el pie. Es por eso que unos días más tarde la vengadora todavía lo tenía enyesado y andaba con muletas. El 10 de mayo de 2017, alrededor de las 10:30 de la noche, Miriam Rodríguez se dirigió a su casa luego del trabajo. Se estacionó en la calle y bajó cojeando del automóvil debido a la lesión que acarreaba. Sorprende que una mujer tan inteligente y calculadora no notara la presencia de un vehículo sospechoso en las inmediaciones. En la oscuridad aguardaba una camioneta Nissan blanca que llevaba a 3 hombres que habían escapado de la cárcel. El vehículo se acercó despacio hasta su objetivo. Los ocupantes dispararon 13 veces, matando en el instante a la enemiga más poderosa y temida de los Zetas. Una simple mujer que luchaba por su hija, eliminada justamente en el Día de las Madres, en un mensaje morboso firmado por el crimen organizado. Epílogo: el legado. La influencia de Miriam Rodríguez va mucho más allá del éxito de su cacería. Si bien logró poner tras las rejas a varios de los responsables, lo más impactante es que le regaló un renovado sentimiento de respeto a San Fernando, Tamaulipas. Antes de esta mujer, nadie creía posible luchar contra el crimen organizado, y mucho menos reclamar de forma directa por las desapariciones. Su cruzada contra los Zetas fue una prueba de valentía, orgullo y amor maternal que hasta el día de hoy sigue conmoviendo a todo México. Esto es para ustedes, pinches golfas. Es un regalito que les mandamos. La guerra es entre nosotros, no en contra de la sociedad. Salgan al topón, pinches culeros. Ciudad Victoria, es territorio Z, perros. Esto es lo que le va a pasar a todos los pinches fotos que colaboren con el cártel del Golfo. Los habitantes de Jalpa, municipio de Zacatecas, aún recuerdan a su héroe local, un sicario narco que se rebeló contra los infames Zetas que viste al inicio del video. No solo eso, además se convirtió en su peor pesadilla. Estamos hablando de Panchito, alias el F1, quien a fuerza de balaceras y enfrentamientos en las calles, se ganó el apodo de Robin Hood zacatecano, ya que enfrentaba y aniquilaba a aquellos que brutalizaban a la población. Este antihéroe tiene una prehistoria increíble que incluye la desobediencia a una orden terrible y el secuestro y la tortura de toda su familia. Suena como una película de acción hollywoodense, pero es la clase de cosas que ocurren en el territorio azteca desde hace años. En esta nueva entrega de Militarmente te invitamos a conocer su leyenda, los combates en los que participó y cómo un simple sicario logró expulsar de Zacatecas al cártel más sanguinario del mundo. Acompáñanos en este impactante video. Los orígenes de Panchito, alias el F1, son un auténtico misterio. Si bien algunos medios de comunicación y autoridades confundidas piensan que era originario de Jalpa, Zacatecas, zona donde operó durante años, fuentes fidedignas aseguran que nació en la comunidad La Florencia. Ese poblado se encuentra en Tabasco y es un bastión criminal dentro del municipio. Lo que sí se sabe sobre el F1 es que desde joven participó en negocios relacionados al narcotráfico
ya sea como productor, vendedor o pistolero al servicio de capos regionales. Sus actividades se mantuvieron en una calma relativa hasta que ingresó a dicho territorio el cártel más peligroso y temido de todo México, los Zetas. Para entender la leyenda del Robin Hood zacatecano, es necesario conocer el funcionamiento de esta organización criminal tan infame. El cártel de los Zetas desbanca al de Sinaloa y se convierte en la mayor banda narcotraficante de México. Pese a la guerra que les han declarado grupos rivales y sobre todo el ejército mexicano, el cártel de los Zetas, considerado el más sanguinario del país, no ha dejado de crecer y fortalecerse en los últimos años. En los 90 México era un país muy diferente, pero en su territorio ya estaban germinando las organizaciones criminales que hicieron del siglo XXI una época sangrienta. En el año 1997 desertó del ejército mexicano Arturo Guzmán de Sena, un elemento castrense con años de experiencia que en aquel entonces dejó atrás la vida militar para sumarse a las filas del histórico Cártel del Golfo, entonces liderado por el capo narco Osiel Cárdenas Guillén. Si bien dicho frente contaba con décadas de experiencia en el negocio, en materia de violencia armada se estaba quedando por detrás de grupos como el Cártel de Sinaloa. Por eso, a fines de los 90, la organización estaba articulando su propio brazo armado, compuesto de operadores profesionales con entrenamiento de primer nivel. La intención era contar con los sicarios más brutales e implacables de todo México, y lo lograron. Arturo Guzmán de Sena fue uno de los primeros en sumarse, y desde 1997 colaboró con el reclutamiento, convenciendo a decenas de soldados a desertar e ingresar a la vida criminal. Así nacieron los Zetas, una fuerza de comando al servicio del Golfo. El crecimiento de este nuevo frente fue exponencial, capturando plazas de gran importancia para la organización que le dio vida. Rápidamente los hombres de Guzmán de Sena se convirtieron en la principal amenaza para la seguridad pública, ya que aplicaban todos sus conocimientos en guerra de guerrillas, antiinsurgencia y tácticas de interrogación para eliminar a otros cárteles e incluso a la mismísima policía. Para muchos expertos, la escalada de violencia que vivió México entre 1999 y 2010 es responsabilidad de estos sicarios. La decapitación de rivales y la colocación de partes corporales en puntos clave de la ciudad son una marca registrada de los Zetas. Las torturas grabadas en video y las narcomantas son otra de sus innovaciones, que hasta el día de hoy siguen en uso dentro del AMPA. Conociendo estos datos, es imposible subestimar la importancia de este grupo en el desarrollo del crimen organizado azteca. Luego de años al servicio del Cártel del Golfo, estos operadores se independizaron y comenzaron sus propios negocios, manteniendo las tácticas brutales que los hicieron famosos. Claro está, ninguna escisión de ese tipo se da sin derramamiento de sangre. La independencia de los Zetas transformó al suelo mexicano en una gigantesca zona de guerra, con miles de muertos anuales e imágenes morbosas desde cada rincón del país. Más allá de las múltiples detenciones de miembros importantes, el grupo se volvió cada vez más poderoso. A continuación veremos la presentación de uno de los tantos asesinos del cártel. El miembro del cartel mexicano de los Zetas, Enrique Aurelio Elizondo, alias El Árabe, ha confesado haber participado en el asesinato de 75 personas. La célula a la que pertenecía operaba desde hacía 3 años en el noreste del estado de Nuevo León. Para que te des una idea del alcance de este grupo, en octubre de 2008 el diario Washington Times informó sobre una advertencia del FBI. Según investigaciones, los Zetas se estaban preparando para enfrentar a las fuerzas policíacas estadounidenses que operaban en el estado de Texas. El boletín informaba que las acciones militares de los delincuentes iban a estar a cargo de Jaime González Durán, alias el Homer, uno de los miembros fundadores.
El criminal también era responsable del traslado de drogas ilícitas a Texas a través de diversos pasos fronterizos. Luego de varios meses activo, generando dividendos multimillonarios, González Durán fue capturado el 8 de noviembre de 2008 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Durante esta operación, el ejército también aseguró un histórico arsenal, al incautar en una casa de seguridad de los Zetas más de 400 armas de fuego, 500.000 cartuchos y 287 granadas. Como para que puedas imaginar su fuerza, hay ejércitos regulares que no logran alcanzar el poder ofensivo de este cártel. En las épocas de mayor expansión del grupo, cada región conquistada quedaba completamente arrasada por robos, cobros de protección, secuestros extorsivos y tiroteos con las fuerzas de seguridad. Como una plaga bíblica, los sicarios militarizados fundados por Osiel Cárdenas Guillén y Decena tenían a México en vilo, ganándose el repudio de la población y el odio de sus competidores. Fue durante esa voraz expansión que los Zetas llegaron hasta las zonas más alejadas de Zacatecas, entrando en contacto con el terruño del F1. Volvamos a su historia para completar este mosaico de violencia. Para cuando los Zetas arribaron a su región, hacía tiempo que el criminal zacatecano se dedicaba al trasiego de estupefacientes y a la coordinación de su venta. Pese a sus evidentes aptitudes, no pertenecía a ninguna facción narco de gran alcance, solo colaboraba con el mejor postor. Es por eso que cuando los sicarios Z golpearon a su puerta, no tuvo más opción que aceptar sus condiciones y trabajar para ellos sin ningún tipo de quejas. Eran los nuevos dueños de la zona, y cualquier falta de respeto se pagaba con una muerte horrorosa que podía incluir despellejamiento o torturas que se extendían durante varias jornadas. Ten en cuenta que esos sicarios aprendieron sus prácticas en la Escuela de las Américas, el instituto para formar agentes antiinsurgencia establecido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. En otras palabras, recibieron una educación de élite en materia de torturas. Lo más increíble es que filmaron muchas de sus sesiones de tormentos que efectuaron a sus enemigos, tal como veremos a continuación. No nos atrevemos a mostrarte el desenlace de esa terrorífica escena, pero puedes imaginar cómo culmina. La colaboración del F1 con los Zetas se mantuvo durante algún tiempo. Él era un experto en el trasiego de narcóticos en la región y conocía la comunidad de Zacatecas como la palma de su mano. Gracias a esas cualidades, se trataba de un hombre ideal para el negocio y por eso se ganó un lugar de cierto privilegio, pese a estar sometido a las duras decisiones sicariales del grupo. A diferencia de otros cárteles, los Zetas promovieron el uso de la violencia extrema como medida cotidiana. No consideraban que las masacres fueran un problema que llamara la atención de la policía, sino todo lo contrario. Entendían que era una amenaza tanto para la competencia como para las fuerzas de seguridad. Pero todo tiene un límite. Entre 2015 y 2016, el F1 recibió una orden que no podía acatar. Sus superiores le encomendaron el asesinato de una familia entera, incluyendo a los niños. Se quería dar el ejemplo con la eliminación de un clan completo, pero el hombre oriundo de la Florencia no estaba dispuesto a cometer semejante crimen. Se negó a obedecer y eso tuvo un costo mucho más alto del que esperaba. Como te adelantamos, cualquier tipo de falta o desobediencia era castigada por los Zetas con una brutalidad sin precedentes. Sin embargo, en el caso del F1, los narcos militares fueron especialmente sanguinarios. Ante su presunta deserción, el cártel rastreó a su familia hasta las profundidades de la comunidad de la Florencia.
Sus padres fueron secuestrados y torturados, siendo víctimas de todos los métodos de su repertorio infernal. Al padre le perforaron las rodillas con un taladro, mientras que a su madre le amputaron dedos de ambas manos. No contentos con el daño físico a los patriarcas, los sicarios procedieron a golpear y ultrajar a la hermana del desertor. Lo que no imaginaban es que el F1 les haría pagar cada gota de sangre derramada, transformándose en la peor pesadilla de los Zetas dentro del suelo zacatecano. Pero antes de continuar es necesario contextualizar un poco. Desde el año 2010 se desarrollaba en México una brutal guerra entre los distintos cárteles que se disputaban plazas a lo largo y ancho del territorio. Una de las rivalidades más duras se daba entre el Cártel del Golfo y los Zetas. Los antiguos socios se transformaron en enemigos mortales. En un principio el conflicto favoreció al Golfo, dando como resultado un repliegue de su competencia. Los enfrentamientos sucedieron en gran parte de la frontera noreste de México, en donde llegaron a participar convoyes de hasta 100 camionetas de ambos bandos. Para facilitar los operativos, el Cártel del Golfo identificó a sus miembros mediante las siglas de sus comandantes y con las letras CDG, mientras que los Zetas utilizaban la sigla Z como emblema. A continuación veremos uno de los tantos videos registrados durante esa contienda. En este caso se trata de operadores del Golfo que lograron capturar a sicarios rivales, obligándolos a confesar sus pecados frente a cámara. ¿A qué cártel pertenecen? ¿Dónde los agarraron? ¿A qué es lo que iban? ¿Por órdenes de quién? De Adán. ¿Adán es su comandante? Sí. ¿A qué otros delitos han participado? Solo una mujer. ¿Quién los mandó? El H. ¿Quién la mató? Mi camarada el Charal. Yo la estacé. ¿Dónde la tiraron? En la sierra del monte. Los testimonios de los hombres capturados son impactantes. La reputación infame de los Zetas está más que justificada. Nunca antes había existido un frente criminal con tan pocos escrúpulos a la hora de ejecutar sus asesinatos. Lo que es peor, su forma de hacer negocios forzó al resto de los cárteles a bajar a ese mismo barro, transformando a las pandillas en grupos comando dispuestos a efectuar matanzas sin el más mínimo dilema moral. Los expertos coinciden en que fue ese grupo integrado por militares desertores el que multiplicó la violencia en territorio mexicano hasta llegar a su estado actual. En ese ámbito de brutalidad cruzada, el F1 eligió unirse a las filas del Golfo para darle guerra a los asesinos de su familia, quienes convirtieron Zacatecas en una zona inhabitable. Debido a su experiencia, el operador ascendió rápidamente en la organización ocupando diferentes roles, tanto ofensivos en ataques orquestados contra pandillas enemigas, como también logísticos. Nuevamente, conocer el territorio como la palma de su mano lo convertía en una herramienta fundamental para trasladar miles de kilogramos de droga sin necesidad de emplear la violencia como primer recurso. De a poco el suelo zacatecano fue recuperado por el CDG, pero una vez que se plantó bandera fue necesario defender esas victorias con fuego. Dentro del Cártel del Golfo, el F1 organizaba las mortales caravanas de camionetas con hombres armados. Estos recorrían carreteras, brechas, rancherías, pueblos y municipios para impedir que los rivales de la organización, fundamentalmente los Zetas, recuperaran territorio. Básicamente era el encargado de proyectar el poder armado del grupo, como si se tratara de un ejército regular que debe defender el territorio. Por supuesto, estas tácticas aumentaron exponencialmente la violencia en la zona, con tiroteos diarios que enfrentaban a sicarios de diversas pandillas. Fue en esa época que se realizó el presunto arresto de esta figura. Sin embargo, los hechos fueron desmentidos de inmediato por las autoridades castrenses. Es totalmente falso. Y así lo aclaramos. No sé en qué información se basa este medio que pasa este tipo de información por las redes, pero andamos fuerte, no cayó, les aclaré a todo el mundo que no.
De acuerdo con las teorías más difundidas, bajo la instrucción del F1, el CDG estableció pactos con las fuerzas militares locales para colaborar en la destrucción de su enemigo común, los Zetas. No existe confirmación de ese pacto, pero de haber ocurrido fue efectivo. En pocos meses, los sicarios militarizados recibieron duros golpes en forma de detenciones, abatimientos y encongelamiento de cuentas bancarias. Todas las facciones Z se replegaron ante la falta de apoyo y el creciente poder de fuego del Golfo. Día tras día se registraban fusilamientos a operadores, asesinatos que eran filmados por el F1 y su gente. Sin embargo, faltaba un revés más en este conflicto. En 2017, la estructura del Cártel del Golfo sufrió un revés. En aquel año fue capturado José Antonio Romo López, alias el comandante Hamburguesa, quien cayó preso en la región de Zacatecas. Se trataba de un referente fundamental, por lo que su falta demandó una reconfiguración. Fue así que el F1, entonces jefe de sicarios, se convirtió en el principal referente zacatecano del cártel. Desde esa posición, intensificó la cacería de enemigos, expulsando de una vez y para siempre a los Zetas de su suelo. Aquellos operadores que se quedaron a combatir fueron eliminados de forma brutal por los soldados del Golfo. Pese a ser un narco ampliamente buscado por las autoridades, lo cierto es que entre los habitantes de municipios como Jalpa, Tabasco y Zacatecas, el F1 es muy querido y respetado. El motivo es que para la población, él fue el encargado de expulsar a los Zetas de las comunidades, lo que no es un dato menor. Ese cártel era responsable de gran parte de los asesinatos, secuestros, torturas y mutilaciones que convirtieron a la zona en un punto caliente de México. Su derrota frente a los sicarios del F1 fue celebrada por la gente de a pie, por lo que el capo del Golfo es considerado un héroe, o como te indicamos previamente, todo un Robin Hood zacatecano. Su reputación es tal que le han compuesto canciones, principalmente narcocorridos, que relatan aquella desobediencia ante la oscura orden de fusilar a toda una familia. En esas letras también se narran sus aventuras como operador del CDG para eliminar a los Zetas que tanto daño le causaron. La historia de este hombre supera a cualquier ficción. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, anunció la detención en Nayarit de Francisco Noé González, alias el F1 o el Panchito, a quien se le considera encargado de la producción y distribución de droga en el sureste de Zacatecas. Este sujeto era considerado una de las detenciones prioritarias del gobierno del estado, ya que es el supuesto líder de unos grupos del crimen organizado con mayor presencia en el estado. Las aventuras del F1 llegaron a su fin en diciembre de 2017, cuando fue detenido por elementos de las fuerzas federales en Nayarit mediante un operativo especial. En aquel entonces el sujeto era considerado como el enemigo público número 1 de Zacatecas. Como te adelantamos, Panchito lideraba la célula del CDG que operaba en la zona serrana y Aguascalientes, de acuerdo con los reportes dados a conocer por las autoridades federales. Sobre su captura se informó que fue posible gracias a la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal. La detención de Francisco Noé se logró después de un intenso trabajo de inteligencia, con el que se logró precisar su identidad y establecer su zona de movilidad y acción en un inmueble ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Desgraciadamente, al año 2024 la violencia en suelo zacatecano no ha bajado. Para brindarte un ejemplo cercano a la época de los hechos narrados, de enero a abril de 2017 en Zacatecas se contabilizaron 191 asesinatos. En esos 4 meses se superó ampliamente el registro de 128 muertes del año 2014. El aumento exponencial de balaceras mortales continúa hasta el presente. Más allá de figuras interesantes y legendarias como el F1, lo cierto es que el narcotráfico convierte a regiones apacibles en auténticos infiernos.
Ante la falta de respuestas de las autoridades, los ciudadanos deben depositar sus esperanzas en delincuentes con algún grado de moralidad para purgar a los elementos más oscuros del crimen organizado. Suena increíble, pero en muchos casos son los cárteles quienes expulsan a secuestradores, violadores y asesinos de las poblaciones. Claro, eso al costo de transformar el territorio en un enclave del transporte de narcóticos. Por el momento, la situación en México no encuentra solución. Solo queda escuchar las aventuras del F1 y esperar que algún día personajes como él ya no sean necesarios. El narcotráfico es un rubro turbulento y en constante cambio. Quienes ostentan la corona hoy en día podrían convertirse en cadáveres mañana. Ese es un riesgo que los capos y sicarios aceptan al ingresar al negocio. Dentro de ese universo, los atentados están a la orden del día y lo mismo ocurre con las venganzas. Esto se debe a que entre los pocos códigos inquebrantables de los cárteles mexicanos se encuentra ese por el cual la sangre se paga con sangre. En esta entrega de Militarmente queremos reconstruir un caso ejemplar para que puedas comprender ese arraigado concepto. Nos referimos al brutal asesinato del hijo del M1 y la vendetta instantánea que desencadenó ese atentado. Acompáñanos a conocer los detalles más increíbles de ambos ataques, pero también a la guerra narco entre el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva, la cual dio inicio a esta serie de masacres. La historia que te contaremos hoy se divide en 2 episodios de violencia. Toda acción desencadena una reacción de igual intensidad, y esto es real tanto en el mundo de la ciencia como en el crimen organizado. Pero antes de ahondar en el atentado sufrido por el hijo de Manuel Torres Félix, alias el M1, una de las principales figuras sicariales de Sinaloa, es necesario conocer las rivalidades y los territorios que estaban en juego en aquel momento. Empecemos por los perpetradores del primer ataque, el clan de los Beltrán Leiva. A principios de los años 2000, los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva comenzaron a trabajar como comando sicarial bajo las órdenes de su primo, el famoso Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. En ese entonces los hombres de Sinaloa se encontraban guerreando por territorios con el histórico cártel del Golfo, ya que consideraban que era un momento perfecto para conquistar nuevas plazas. En ese contexto, Arturo Beltrán Leiva estuvo a cargo de poderosos grupos de sicarios para luchar por las rutas comerciales en el noreste de México. Además de asesinatos y torturas, su gente utilizó la corrupción y la intimidación para infiltrarse en la política del país. Sus secuaces tenían presencia tanto en instituciones judiciales como policiales, desde las cuales obtenían información privilegiada sobre futuras operaciones antidroga. Algunas fuentes llegan a afirmar que esta organización plantó bandera en la Interpol y en la DEA, lo que da cuenta del alcance que tenía su influencia. En su momento de mayor poder, el clan de los Beltrán Leiva controlaba numerosos corredores de narcotráfico y se dedicaba al contrabando de personas, lavado de dinero, secuestro y comercio ilegal de armas. Todos negocios tan peligrosos como redituables. En aquel entonces parecía que la relación entre los 4 hermanos y Joaquín El Chapo Guzmán era inquebrantable. Juntos habían conseguido dominar el mercado local y era cuestión de tiempo para que pudieran hacerse de las plazas del cártel del Golfo. El problema es que los capos narcos son tan orgullosos como desconfiados y una serie de arrestos puso fin a la tranquilidad. En 2008 ocurrieron varios acontecimientos importantes que dieron lugar a un conflicto sin precedentes en México. Lo primero que sucedió fue la captura de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, el 21 de enero de ese mismo año. En horas de la madrugada, un equipo de elementos de la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Sedena,
Atraparon al capo junto a 3 miembros de su cuerpo de seguridad. Todos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y luego al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Estas imágenes fueron registradas durante el operativo. Su encarcelamiento fue un shock para los hermanos criminales. El resto del clan Beltrán Leiva culpó a El Chapo Guzmán, asegurando que había sido él quien brindó datos importantes al Ejército de México a cambio de inmunidad en futuros arrestos. La amistad entre ambos frentes se disolvió y comenzó una brutal guerra que regó las calles mexicanas con sangre de inocentes. Como si ese no hubiera sido un escenario lo suficientemente apocalíptico, los Beltrán Leiva formaron una alianza temporal con los infames Zetas para vencer al cártel de Sinaloa. La combinación de fuerzas aumentó la violencia de las balaceras, pero no llegó a tiempo para cambiar el resultado. Como podrás imaginarte, esta guerra tuvo como vencedor al Chapo Guzmán, quien logró eliminar a todos sus enemigos. Aquellos que sobrevivieron están hoy tras las rejas cumpliendo penas de varias décadas. Pero no nos adelantemos, volvamos a esos años turbulentos en los que las calles mexicanas eran un territorio en disputa por sicarios armados. Uno de los primeros nombres apuntados por los soldados de los Beltrán Leiva fue Manuel Torres Félix, alias el M1, colaborador histórico del cártel de Sinaloa y figura central de sus operaciones. Pero el objetivo inicial no era matarlo a él, sino a sus hijos. Ahora sí es momento de conocer el primer derramamiento de sangre de esta historia. El 19 de abril de 2008, Atanasio Torres Acosta, alias El Tacho, hijo del M1, conducía su automóvil por las calles de Sinaloa. Junto a él estaban su esposa y su hermana de 4 años, Alondra Torres. De repente el paseo familiar se transformó en una violenta pesadilla. En una esquina lo esperaba un grupo de hombres armados con fusiles de asalto soviéticos modelo AK-47, que abrieron fuego contra el joven y sus acompañantes. La ráfaga de balas fue brutal. Tanto el vehículo como el conductor de 21 años quedaron irreconocibles luego de los impactos. Ten en cuenta que dependiendo el modelo específico, uno de esos armamentos puede disparar entre 500 y 600 rondas por minuto. Ahora multiplica esa cifra por varios atacantes y el resultado es aterrador. Como si la agresión mafiosa no hubiera sido suficiente, los sicarios también dejaron un mensaje destinado al M1. El papel fue encontrado por agentes de la Policía Ministerial de Sinaloa y decía lo siguiente: de parte de tu compadre y sus 2 sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. Según fuentes periodísticas, la misiva estaba colocada sobre el cuerpo sin vida de El Tacho, una última humillación a los restos del joven. 2008 fue un año especialmente difícil para la familia Torres Félix, ya que pocos días antes del asesinato de Atanasio, los mismos sicarios habían realizado un atentado contra Joel Torres Jiménez, primo de El Tacho. Este primer ataque ocurrió en un billar de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, pero el resultado fue muy diferente. Joel salió ileso, sin ninguna secuela más allá del susto provocado por los disparos. Obviando el desenlace trágico, hay un detalle milagroso respecto al asesinato del hijo del M1, y tiene que ver con la niña de 4 años que viajaba en el asiento trasero al momento de la balacera. Por suerte, la pequeña Alondra solo recibió un impacto en el antebrazo derecho y luego de meses de tratamiento médico pudo recuperarse. Lo único que queda de esa noche es una enorme cicatriz y los dolorosos recuerdos de la jornada en que perdió a su hermano mayor.
En la actualidad ella es una influencer que se ha dedicado a recordar a sus familiares en sus publicaciones e incluso ha participado en diferentes podcasts para hablar sobre la experiencia de vivir un atentado narco. Pero no es como que yo diga, me siento la persona más orgullosa del trabajo que tenía. No, porque bueno, digo, así como yo extraño a mi papá, de que yo digo, no, pues lo mataron y eso. ¿Cuántas personas también no hizo él y tenían familia, tenían hijos? Como habrás escuchado, Alondra habla de su papá, pero sobre eso profundizaremos más adelante. Ahora volvamos al atentado protagonista de nuestro video. El modus operandi y la carta eran indicadores suficientes para comprender que se trataba de un ajuste de cuentas narco realizado por el cártel de los Beltrán Leiva. Cuando se enfrenta a un hombre con tan pocos escrúpulos como el M1, lo mejor es estar seguro de hacer bien el trabajo. En este caso, el asesinato de su hijo no hizo más que enfurecer al sicario de Sinaloa, quien comenzó a planear su venganza en el instante en que se enteró del ataque. Los allegados a Manuel Torres Félix aseguran que se transformó en una bestia sedienta de sangre. Lo único que le importaba era eliminar a todos y cada uno de los responsables, aun si eso le costaba su propio pellejo. Luego de algunas averiguaciones, los hombres del M1 descubrieron que los autores del ataque fueron los Negros, un brazo armado del clan Beltrán Leiva, que estaba a cargo de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Villarreal era un sujeto de origen estadounidense que se convirtió en una pieza fundamental para los hermanos sinaloenses, ya que era un experto en la gestión de grupos armados. Es por eso que quedó a cargo de esta tropa de violentos asesinos que en muchos casos provenían de la policía o del mundo militar. Se trataba de un comando especializado en cazar y eliminar a miembros de Sinaloa, el Golfo y los Zetas. Su zona de operaciones comenzó en Tamaulipas y más tarde amplió su influencia a Nuevo León y el estado de Coahuila. En esas regiones los negros sembraron el terror y fomentaron la guerra abierta contra sus rivales. Para hacerle frente a semejante amenaza, el M1 reunió a varios familiares de apellido Torres y así ejecutar una revancha a la altura. En materia de alter egos criminales, esta familia no se preocupó por ocultar su identidad tras un nombre ingenioso. Se identificaban a sí mismos como los Torres y se transformaron en una de las células más importantes dentro del cártel de Sinaloa. Se dice que el M1 y su hermano Javier fueron los estrategas detrás del ingreso masivo de drogas de factoría sinaloense a Estados Unidos. Años de trabajo junto a sicarios y policías corruptos le brindaron a Manuel las aptitudes necesarias para efectuar un ataque brutal contra los asesinos de su hijo, los Negros. Los integrantes de dicho grupo criminal fueron secuestrados uno a uno por parte de los Torres. Una vez en cautiverio, los sicarios eran torturados con técnicas variadas, desde las clásicas golpizas a métodos más novedosos que incluían fuego y electricidad. Te imaginarás el daño que esto podía causar en los cuerpos de las víctimas. La sesión de tormentos no tenía otro fin que desencadenar la muerte, pero de forma lenta y dolorosa. Los Torres no buscaban información. Ellos ya sabían quiénes eran los responsables de la muerte del Tachio. Como era de esperarse, el M1 no se contentó simplemente con acabar con un par de asesinos de poca monta. Su sed de venganza lo llevó a matar también a familiares de los sicarios, repitiendo el ciclo de violencia iniciado con la muerte de su hijo en aquel estacionamiento de un centro comercial. Entre las víctimas de Manuel estaba Roberto Carlos Barceló Villagrán, miembro de la policía ministerial que había sido suspendido de su cargo en septiembre de 2007 por tener negocios con los Zetas y los Beltrán Leiva. El hombre pagó un alto precio por su corrupción. Los sicarios le hicieron cortes profundos en la espalda y el pecho para desangrarlo lentamente.
Luego le cortaron las piernas, pero hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida, experimentando el dolor de perder sus extremidades. Finalmente lo decapitaron como punto final a su tormento. El cuerpo fue abandonado dentro de un automóvil junto a partes de otras víctimas no identificadas. Culiacán se transformó en una carnicería a cielo abierto. Se dice que el M1 torturó y mató a más de 30 sicarios y policías relacionados a la organización Beltrán Leiva, lo que le valió el apodo de El Ondeado en referencia a su evidente desequilibrio mental. El volumen de muertes e inseguridad llamó la atención del gobierno nacional, que envió más de 2.000 soldados para pacificar la situación. Ese fue el principio del fin para Manuel Torres y sus secuaces. Las operaciones antinarcóticos se hicieron cada vez más frecuentes, y en un allanamiento las autoridades lograron dar con fotos del M1, lo que facilitó su seguimiento y eventual captura. El destino de Manuel fue similar al de su hijo, aunque las balas provenían de un rival muy diferente. La madrugada del 13 de octubre de 2012, alrededor de las 2 de la mañana, personal de la Secretaría de Defensa Nacional, o SEDENA, realizó un operativo de captura para dar con uno de los sicarios más buscados del cártel de Sinaloa. La misión se llevó a cabo en la sindicatura de Quila, en el poblado de Oso Viejo, perteneciente al municipio de Culiacán. La carta maestra de los uniformados fue una ametralladora de alto poder de fuego, con la cual abatieron la tímida respuesta armada del M1. Fue así que falleció uno de los hombres de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Junto al cadáver se encontraron casi $10,000 en efectivo y 28,000 pesos mexicanos. También se incautó una bolsa de cocaína, 2 pistolas calibre 38 Super y 7 cartuchos calibre .22. Lo que verás a continuación es el lugar de reposo final de El Ondeado, el mausoleo de los Torres, en el cual se incluye un gran mural que reúne a padre e hijo. Antes de cumplir los 10 años, Alondra Torres se quedó sin padre y sin hermano. Gracias a las entrevistas brindadas en el último tiempo, podemos saber la manera en que vive la familia de un capo narco fallecido. Durante su infancia, todo su entorno usaba la coartada de la ganadería para explicar sus ganancias y constantes viajes. A pesar de que su vida no era típica, jamás sospecharon ni ella o sus hermanos del negocio. Sin embargo, consideró que tampoco le escondieron información al respecto. Si se llegaban a enterar de algo, se los confirmaban sin dar más detalles. También aseguró que siempre estuvo en colegios privados e incluso tuvo maestros particulares en algún momento. Además, mencionó que nunca sufrió problemas en los planteles escolares donde cursaba sus materias. Jamás fue temida o reconocida por ser la hija del M1. Sin embargo, la cuidaban mucho en el aspecto físico. Por ejemplo, no le permitían hacer deportes debido al balazo recibido en su brazo derecho. Así describe la joven lo que ocurrió aquel 19 de abril. En el brazo tuve un accidente hace 13 años más o menos, donde falleció mi hermano. No me gusta mucho entrar en detalle en eso, pues siempre he evadido, no lo he evadido, pero no me gusta responder a detalle no me gusta recordar. Cuestiones tuyas, sí, pues ya son más personales. Pero fue un accidente. Sí, un accidente que tuve hace 13 años y pues no me gusta entrar mucho en detalle en eso. Historias como la de la venganza del M1 nos permiten ver de otra manera a los grandes jefes criminales del mundo narco. Hasta el sicario más poderoso es susceptible al dolor y la tragedia. Ni el hombre más duro puede soportar la pérdida de un hijo. La locura de Manuel Torres Félix desató un tendal de sangre en Sinaloa, y si bien obtuvo su venganza, esa masacre terminó condenándolo. La política del ojo por ojo tiene un precio muy alto a pagar. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Así podrás enterarte al instante de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.